Un hombre anónimo soportó una intensa prueba psicológica durante más de un día dentro de una cabaña de madera en lo profundo del bosque. Fue sometido a un tormento mental horroroso. Uno de los actos más personales y crueles fue llevado a cabo y luego mostrado en una caja colocada justo frente a él. Pero eso no fue todo. La persona detrás de este perturbador evento lo había atraído cuidadosamente a una trampa peligrosa y calculada. Aunque el hombre sobrevivió, las consecuencias a largo plazo fueron profundamente traumáticas. ¿Qué sucedió exactamente dentro de esa remota cabaña? ¿Quién fue responsable de una experiencia tan aterradora? ¿Y qué hicieron que dejó a la víctima en una angustia psicológica tan profunda? Descubramos toda la historia en el video de hoy. Si te fascinan los casos impactantes de la vida real, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias intensas y conmovedoras que se vienen pronto. Una mañana de mediados de octubre de 2020, el departamento de emergencias de un pequeño hospital en McAlester, Oklahoma, recibió a un paciente masculino en estado crítico. El hombre, de aproximadamente 28 años, llegó en un vehículo privado, no en ambulancia. Su rostro estaba pálido, empapado en sudor, con un pulso débil, y lo más notable, la parte inferior de su cuerpo estaba envuelta de manera suelta en una toalla visiblemente empapada de sangre. Cuando el personal médico retiró la cobertura para evaluar la herida, quedaron momentáneamente atónitos. La zona más sensible del hombre había sido removida de forma tosca. El tejido circundante estaba descolorido, la herida no había sido limpiada ni suturada y estaba vendada de manera improvisada. Había perdido una cantidad significativa de sangre y sufría una infección grave. De haber llegado más tarde, su vida habría estado en peligro inmediato. Los médicos lo estabilizaron rápidamente e intentaron entender la causa de una lesión tan grave. Al principio, el paciente se mostró reacio a hablar. Miraba fijamente sin responder preguntas, señales claras de que su dolor físico estaba acompañado por un trauma emocional abrumador. Después de varios momentos de duda, comenzó a hablar. No entró en muchos detalles, pero fue suficiente para que el equipo médico se diera cuenta de que no se trataba de un accidente ni de un acto de autolesión. Insistió en que no se lo había hecho él mismo. En cambio, describió a un hombre mayor que parecía tener conocimientos como la persona que realizó la extracción en un lugar apartado. Aunque la historia parecía increíble, los médicos contactaron de inmediato a las autoridades. Poco después, investigadores de la oficina del sheriff del condado de LeFlore llegaron al hospital. Una vez que confirmaron que probablemente se trataba de un procedimiento quirúrgico ilegal y posiblemente parte de un crimen mucho más grave, tomaron una declaración inicial del paciente. Según su relato, había estado investigando formas de someterse voluntariamente a la eliminación de su anatomía íntima en línea. Eso lo llevó a un hombre que afirmaba tener años de experiencia y que ofrecía realizar el procedimiento gratis. Toda la comunicación se realizó a través de un sitio web de nicho, donde el individuo se describía a sí mismo como el hacedor de eunuco. No había contratos ni garantías médicas, solo promesas vagas y un largo viaje para evitar el escrutinio público. La víctima voló desde Virginia hasta Dallas, donde fue recogida y llevada a una cabaña de madera remota en los bosques del sureste de Oklahoma. El procedimiento se llevó a cabo sobre una mesa de madera básica cubierta con una toalla. No hubo anestesia profesional, solo una mezcla casera de sustancias, incluyendo ciertos hongos alucinógenos utilizados para adormecer la zona. El hombre que realizaba la operación tranquilizó a la víctima antes de comenzar. Un segundo hombre, presuntamente asistente, estaba cerca, pasando herramientas y preparando materiales. Todo el proceso duró unas 2 horas, realizado en condiciones antihigiénicas y extremas. Después, en lugar de recibir cuidados adecuados, la víctima fue mantenida dentro de la cabaña. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba atrapada en una pesadilla. El hombre que realizó la cirugía no mostró preocupación por la herida sangrante. En cambio, parecía emocionado, colocando el tejido extraído en un frasco y almacenándolo en un congelador. Luego comenzó a contar historias extrañas sobre procedimientos similares que había realizado en el pasado, incluyendo afirmaciones de que una persona anterior había muerto tras ser dejada desangrarse. La víctima describió escenas horribles dentro de la cabaña. Bolsas de plástico que parecían contener partes humanas almacenadas en el congelador, imágenes perturbadoras en el teléfono del hombre y referencias a comportamientos que insinuaban fuertemente el canibalismo. Aterrorizada, la víctima suplicó ser llevada al hospital. Al principio,
El hombre se negó. Pero cuando la situación empeoró, finalmente accedió, con la condición de que la víctima mintiera y dijera que se lo había hecho a sí misma. Inicialmente dudoso, el paciente eventualmente se abrió tanto con los médicos como con la policía. Su declaración detallada, incluyendo descripciones físicas, la ubicación y lo que sucedió en el bosque, convenció a los investigadores de la gravedad del caso. Entonces, ocurrió algo inesperado. Mientras la policía aún tomaba la declaración de la víctima, 2 hombres llegaron a la recepción del hospital. Preguntaron por el paciente y solicitaron verlo. Tras confirmar sus identidades, las autoridades reconocieron que eran exactamente los 2 sospechosos descritos por la víctima: Bob Lee Allen, quien realizó el procedimiento, y Thomas Evans Gates, su presunto asistente. La policía actuó de inmediato, arrestando a ambos hombres en el lugar. Fueron esposados y llevados a interrogatorio, mientras otro equipo investigativo se dirigía directamente a la cabaña en el bosque, ahora considerada la escena de un crimen sin precedentes y profundamente perturbador. Cuando la policía arrestó a Bob Lee Allen y Thomas Evans Gates en el hospital, no tenían idea de lo que estaban a punto de descubrir en la remota cabaña del bosque que la víctima había descrito, un lugar que parecía una pesadilla viviente. Solo unas horas después, tras emitirse una orden de registro, el equipo de investigación llegó a la propiedad aislada en el sureste de Oklahoma. Lo que encontraron fue escalofriante. No se trataba de un procedimiento amateur, parecía un ritual perturbador, cuidadosamente escenificado y sistematizado, llevado a cabo durante muchos años y posiblemente extendido a más personas. La cabaña donde vivían los sospechosos estaba lejos de ser una residencia normal. Cada rincón reflejaba una mentalidad distorsionada, como si cada objeto sirviera a un solo propósito: apoyar un extraño sistema de creencias que Allen llamaba liberación del deseo y del cuerpo impuro. No había sala de estar, ni dormitorio, ni señales de una vida doméstica común. En su lugar, la cabaña estaba llena de instrumentos metálicos, una mesa de operaciones casera, un congelador con especímenes no identificados y paredes cubiertas de notas, fotos y símbolos oscuros. Allen admitió que él y Gates habían realizado sesiones similares con otras personas que supuestamente consintieron, pero la mayoría, una vez que pasaban los efectos, caían en estado de shock y angustia. Cada procedimiento seguía un patrón ritualista. Las víctimas eran sedadas con una mezcla casera que incluía hongos alucinógenos. La habitación se llenaba con el olor de hierbas secas. Se encendían velas alrededor de una mesa de madera y sonaba música electrónica lenta y repetitiva. Según un investigador presente, la grabación recuperada de la cabaña parecía sacada de un ritual ceremonial oscuro. Tras el procedimiento, el tejido removido se colocaba en un frasco de vidrio sellado, etiquetado con la fecha y el nombre de la persona involucrada. El frasco se colocaba en un estante de madera cerca de un altar improvisado, rodeado de extraños objetos religiosos artesanales, antes de ser almacenado en un congelador especializado en una esquina de la habitación. Según la víctima, lo más perturbador ocurrió después de la cirugía. Débil y sin tratamiento, no recibió atención médica adecuada. En lugar de mostrar preocupación, Allen habló como si celebrara un gran logro. Le mostró al paciente el contenido del congelador, filas de frascos con restos humanos conservados, etiquetados y organizados meticulosamente. Luego le mostró en su teléfono imágenes inquietantes, no fotos médicas, sino capturas perturbadoras de participantes anteriores, muchos de ellos desorientados o inconscientes. Algunas mostraban manchas rojas en el suelo de madera y bandejas metálicas con tejido desechado. En varias imágenes aparecía Allen con una expresión de fascinación y satisfacción casi espiritual, como si creyera haber alcanzado un estado elevado de conciencia. Pero no terminó ahí. La víctima recordó que Allen intentó persuadirlo para que compartiera la experiencia. Aunque no lo forzó, Allen preparó una bandeja metálica con pequeños trozos marinados en un líquido desconocido, los colocó sobre una estufa portátil y comenzó a cocinarlos. Gates ayudó a preparar el espacio como una comida ceremonial, atenuando la luz con iluminación roja. Mientras la víctima temblaba sobre una estera desgastada, apenas consciente, Allen probaba la comida mientras explicaba lo que llamaba un ritual de reintegración espiritual. Afirmaba que quienes completaban el procedimiento ascenderían a un nuevo nivel de conciencia si finalizaban ese paso. A medida que el sangrado empeoraba y la hinchazón se volvía insoportable, la víctima suplicó ir al hospital.
Allen al principio se negó, afirmando que las primeras 24 horas eran espiritualmente críticas. Solo cuando el sangrado se volvió incontrolable, empapando la cama, los sospechosos aceptaron llevarlo fuera del bosque, pero con una condición: debía mentir en el hospital y decir que se lo había hecho él mismo. Esa promesa no duró. Una vez que se sintió a salvo, la víctima contó toda la verdad. La policía quedó impactada por su relato y se preparó para lo peor al ingresar a la cabaña. Y lo que encontraron coincidía con la historia en detalles aterradores. Las autoridades incautaron un congelador con más de 10 frascos de vidrio, cada uno con lo que parecía ser tejido humano conservado. Había herramientas quirúrgicas rudimentarias, bisturíes, tijeras médicas, agujas de coser y frascos con productos químicos etiquetados a mano. Un cuaderno documentaba nombres, apodos, edades, ciudades de origen y solicitudes personales de al menos 6 individuos listados como futuros visitantes. Se recuperaron más de 100 fotos perturbadoras de un teléfono y un disco duro, muchas mostrando los procedimientos en curso, otras con víctimas inconscientes y algunas con contenido extremadamente gráfico. También encontraron frascos con hongos secos, píldoras desconocidas y anestésicos no verificados sospechosos de haber sido usados para sedar a las víctimas. En una esquina había una estatua extraña hecha de madera y huesos de animales, junto a un altar manchado de sangre cubierto de cera derretida. Esa tranquila y aislada cabaña en el bosque se convirtió en el centro de una de las investigaciones criminales más perturbadoras en la historia de Oklahoma, un lugar donde la línea entre creencia, ritual y horror se desdibujó por completo. Con todo lo descubierto dentro de la cabaña aislada en el bosque de Oklahoma, desde el testimonio angustiado de la víctima hasta las pruebas recuperadas, incluidas cientos de fotos perturbadoras y archivos digitales, el caso se intensificó rápidamente. Los fiscales del condado de LeFlore presentaron de inmediato una acusación formal contra los dos principales sospechosos, Bob Lee Allen, de poco más de 50 años, y Thomas Evans Gates, de poco más de 40. La acusación, de varias decenas de páginas, incluía cargos graves por delitos mayores, como realizar procedimientos médicos no autorizados sin licencia, violar normas sanitarias, carecer de cualificaciones médicas y causar intencionadamente daño permanente a otra persona. Los investigadores enfatizaron que no fue un acto espontáneo, sino una operación calculada. Los sospechosos habían estado en contacto con la víctima semanas antes, comunicándose en foros en línea centrados en la purificación del alma mediante el rechazo de los deseos corporales, ganándose su confianza y organizando el encuentro en una cabaña oculta en lo profundo del bosque. En la escena, las autoridades encontraron bisturíes, agujas médicas usadas, hierbas secas, sedantes caseros no identificados, numerosos frascos de vidrio con líquidos extraños y lo que parecían ser recuerdos etiquetados y almacenados. Los frascos contenían presuntamente tejido humano conservado. Algunos estaban marcados con frases inquietantes como tercera noche, el regalo limpio o primer ciclo. Además, los investigadores hallaron un cuaderno con descripciones detalladas de lo que Allen llamaba rituales de limpieza corporal. Cada entrada describía fases extrañas con nombres como separación del deseo, aceptación de la purificación y ofrenda de la carne. La víctima confirmó que durante la noche del incidente, Allen realizó el procedimiento mientras recitaba frases extrañas, mientras Gates encendía velas alrededor de la mesa improvisada, esparcía hierbas en polvo y hacía sonar una campana metálica con un ritmo constante. También había indicios de que una porción del tejido había sido consumida como parte del ritual. Las pruebas forenses revelaron ADN de la víctima en un cuchillo de mesa y un tenedor de madera. Cerca se encontraba un pequeño horno aún grasiento, junto con una muestra de tejido quemado envuelta en un paño rojo. Aunque Allen negó ese acto, los investigadores no lo descartaron. La sospecha se intensificó cuando los agentes recuperaron un video de 2 minutos que mostraba a Allen sentado en una mesa ceremonial, con las manos entrelazadas, contemplando un plato de comida y ofreciendo lo que describía como un regalo de carne a los espíritus del bosque. Los registros financieros de Allen generaron más inquietudes. En una declaración de bancarrota del año anterior, había documentado una donación mensual recurrente a una entidad misteriosa llamada el Santuario de los Sacramentos Místicos.
Este grupo no tenía dirección registrada ni estatus legal como organización religiosa. Sin embargo, su nombre aparecía repetidamente en blogs anónimos sobre liberación espiritual mediante sacrificios corporales. Algunos de esos blogs describían elaborados rituales de limpieza, con participantes acostados dentro de círculos pintados de rojo, con la boca sellada con hierbas encendidas y el cuerpo envuelto en tela roja. Los símbolos pintados en las paredes de la cabaña de Allen coincidían con los de esos blogs: círculos rojos en el suelo, hierbas negras colgantes, efigies hechas de cabello, huesos y madera, y una frase repetida: sin carne, sin deseo. Los investigadores creen que esta no fue la primera ceremonia de la pareja. Notas escritas a mano incluían nombres, apodos y números junto a símbolos como OK, lo que sugiere que eran personas que habían completado el ritual. Ahora las autoridades sospechan que Allen pudo haber realizado más de una docena de procedimientos similares en los últimos 3 años. Una nota incluso describía un caso marcado como limpieza fallida, no pudo soportar. Aunque no se han encontrado otros cuerpos que confirmen esa afirmación, los investigadores están revisando casos no resueltos de personas desaparecidas en un radio de más de 300 kilómetros alrededor de la cabaña. Aunque Thomas Gates no fue el principal organizador, actuó como cómplice directo. Según informes, sostuvo a la víctima durante el ritual, ayudó a esterilizar herramientas y conservó los llamados recuerdos. La policía encontró una selfie en el teléfono de Gates donde aparece sonriendo junto a una mesa de madera con 4 frascos turbios, una imagen que conmocionó al público cuando fue difundida. La fianza para ambos sospechosos se fijó en una cantidad cercana a los $300,000 cada uno, una cifra que muchos críticos consideran demasiado baja dada la gravedad y la amenaza que representan. El FBI se ha unido oficialmente a la investigación con el objetivo de determinar si se trataba de un grupo aislado o parte de una red clandestina más amplia con creencias de tipo sectario operando en silencio en los Estados Unidos. Desde que el caso salió a la luz, analistas legales, sociólogos e incluso estudiosos religiosos lo han calificado como uno de los casos más perturbadores, desviados moralmente y ritualistas vistos en más de una década. Mientras tanto, la víctima, el único sobreviviente, continúa recibiendo tratamiento psicológico bajo una angustia emocional extrema. No solo sufre lesiones físicas permanentes, sino que también está atormentado por los recuerdos de los cantos susurrados durante el ritual, las imágenes extrañas dentro de la cabaña de madera y el momento en que Allen alzó solemnemente el frasco de vidrio con el recuerdo extraído son memorias que probablemente nunca podrá borrar. Poco después de que se hiciera pública la noticia del caso, el ambiente en todo Oklahoma y en el país entero se llenó de asombro e incredulidad. Aunque las autoridades no han etiquetado oficialmente el incidente como relacionado con una secta, funcionarios han reconocido en conferencias de prensa que el caso muestra signos de comportamiento ritualista e ideología psicológica extrema. Un alto oficial del departamento del sheriff del condado de LeFlore declaró que esta fue una de las investigaciones más inusuales y perturbadoras que su equipo haya enfrentado. En su opinión, el caso no trataba solo de violencia física, sino que reflejaba la presencia de un sistema de creencias organizado, basado en una ideología extrema. En ese sistema, el cuerpo humano no era tratado como sagrado, sino como un objeto de sacrificio en nombre de un concepto espiritual distorsionado e indefinido. Grandes medios de comunicación comenzaron a cubrir extensamente la historia, calificándola como uno de los casos criminales más extraños y sobrecogedores en la historia reciente de Oklahoma. Al mismo tiempo, el público planteó una inquietante pregunta: ¿cuántas otras personas podrían estar atrapadas en grupos secretos en línea que operan en las sombras, lugares donde las líneas entre el bien y el mal, la moral y la obsesión, se desdibujan peligrosamente? Programas de televisión, podcast de crímenes reales y foros de ciberseguridad comenzaron a analizar el caso. A partir del sitio web que utilizó la víctima, expertos identificaron docenas de foros similares en línea, algunos ocultos, dedicados a formas extremas de modificación corporal. Muchos de estos sitios funcionan como sociedades secretas con reglas, ceremonias y una devoción ciega hacia sus fundadores. Una realidad perturbadora es que no todas las víctimas fueron engañadas. En algunos casos, como este, los individuos buscaban activamente estos rituales como participantes voluntarios. Esto resalta el alcance alarmante de ideologías distorsionadas que se propagan a través de comunidades en línea, apoderándose gradualmente de mentes vulnerables.
El caso se ha convertido en una llamada de atención sobre la existencia y el crecimiento de redes clandestinas en Internet, lugares donde ideas deformadas pueden ser alimentadas, compartidas y convertidas en comportamientos criminales organizados. En un mundo donde cualquiera puede esconderse detrás de un nombre de usuario, los extremistas pueden construir sus propios sistemas de creencias, sin estar atados a la ley o la moral. Las autoridades ahora proponen nuevas medidas para monitorear y regular foros que promuevan la manipulación corporal, la mutilación voluntaria y las ideologías extremistas centradas en el rechazo de la identidad humana. Mientras tanto, organizaciones sin fines de lucro están solicitando sistemas más sólidos de apoyo en salud mental, especialmente para personas emocionalmente vulnerables que puedan sentirse atraídas por ideas peligrosas que asocian el sufrimiento físico con la supuesta libertad espiritual. Para la comunidad local en Oklahoma, el caso dejó una profunda cicatriz emocional. Aunque la cabaña en el bosque ha sido sellada, los residentes cercanos aún se estremecen al pensar en lo que pudo haber ocurrido allí. Rituales oscuros realizados en silencio, cuerpos humanos convertidos en ofrendas e individuos convencidos de que estaban cumpliendo una misión sagrada. Durante meses después del incidente, nadie se atrevió a entrar al bosque solo. Comenzaron a circular historias de la cabaña del diablo, una herida no dicha en la memoria de la comunidad, un recordatorio de que en los rincones más profundos tanto del bosque como del Internet, algo retorcido siempre podría estar esperando para resurgir. Eso concluye nuestra cobertura detallada del impactante caso que involucró a un falso doctor y un horrendo esquema de manipulación. Sabemos que puedes tener tus propias opiniones sobre este caso. Si lo deseas, compártelas en los comentarios abajo. Esperamos conocer tu perspectiva. Gracias por ver el video de hoy. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias extrañas, misteriosas e inolvidables aquí en nuestro canal.